Hola amigos y seguidores de la huerta ecológica de Jaime. Hoy paso a mostrarles el video de la biodiversidad y biodiversidad para la alimentación y la agricultura. La biodiversidad, la variedad y la variabilidad de animales, plantas y microorganismos en los ámbitos genéticos de la especie y el ecosistema es necesaria para mantener las funciones fundamentales del ecosistema, su estructura y sus procesos. La biodiversidad para la alimentación y la agricultura se puede gestionar para mantener o reforzar las funciones ecosistémicas y proporcionar opciones para la optimización de la producción agrícola, y para contribuir a la resistencia de los ecosistemas para reducir los riesgos. De hecho, la biodiversidad refuerza los servicios ecosistémicos porque los componentes que parecen redundantes en un momento pasan a ser importantes cuando se producen modificaciones. La diversidad genética de los cultivos desempeña una función crucial en el aumento y el mantenimiento de los niveles de producción y la diversidad nutricional en todas las diferentes condiciones agroecológicas. Diversos organismos que contribuyen a la biodiversidad del suelo desempeñan funciones vitales que regulan el ecosistema del suelo, como la descomposición de residuos y el ciclo de los nutrientes, la conversión del nitrógeno atmosférico en una forma orgánica, la reconversión de este en nitrógeno gaseoso, la alteración de la estructura del suelo. La diversidad en plantaciones objeto de explotación mediante rotaciones de cultivos, mezclas de especies de cultivos. Cultivos de cobertura permanente de los suelos utilizados en la agricultura de conservación o la agrosilvicultura son técnicas que se utilizan a menudo para incrementar la estabilidad de las cosechas e incrementar la fertilidad del suelo. Los sistemas de pastizales y cultivos forrajeros que diversifican e integran el ganado rumiante y los cultivos suelen ser más sostenibles porque proporcionan oportunidades de diversidad de rotación, cultivo perenne y mayor eficiencia energética. La introducción de animales que pastan en ciertos momentos de los ciclos agrícolas puede ayudar a despedazar material vegetal e incrementar la disponibilidad de nutrientes. Los predadores y los parásitos que atacan a las plagas de insectos o patógenos de los cultivos, y los insectos que se alimentan de plantas que atacan a las malas hierbas contribuyen a la regulación de las plagas. Más allá de estas relaciones tróficas directas, un patrón similar a una telaraña de interacciones entre las diversas formas de vida presentes en el terreno puede proporcionar beneficios adicionales. Por ejemplo, la producción de cultivos se puede beneficiar de microorganismos benignos que colonizan los cultivos y sus hábitats de manera que los patógenos no se establecen, o de plantas que no se cultivan y que son atractivas para las plagas y que, por lo tanto, reducen el número de plagas que afectan a los cultivos. En conjunción, esta biodiversidad que actúa directa e indirectamente puede crear condiciones que eliminan las plagas. Medidas como la mayor diversidad de plantas en la explotación, la mayor cercanía de las plantas y la consiguiente cobertura superior del suelo y el incremento de los cultivos perennes pueden incrementar la resistencia de los sistemas agrícolas a la invasión por especies nocivas y ayudar a eliminar las malas hierbas. Los polinizadores son esenciales para la producción hortícola y de forrajes y contribuyen a la mejora de los cultivos de frutas y fibras. La abundancia y diversidad de polinizadores, en gran parte proporcionados por la biodiversidad silvestre, garantiza que los servicios de polinización sean correctos. Los servicios ecosistémicos y su importancia para la agricultura. Los servicios ecosistémicos se definen como los beneficios que proporcionan los ecosistemas a los seres humanos. Los principales servicios ecosistémicos que proporciona la biodiversidad, como el ciclo de los nutrientes, la retención del carbono, la regulación de plagas y la polinización, sostienen la productividad agrícola. La promoción del funcionamiento saludable de los ecosistemas asegura la resistencia de la agricultura, a medida que ésta se intensifica para satisfacer la demanda creciente de alimentos. El cambio climático y otras crisis pueden tener repercusiones importantes en las funciones fundamentales, como los servicios de polinización y regulación de plagas.
Sigue suponiendo un desafío aprender a reforzar las relaciones ecosistémicas que favorecen la resistencia y a reducir las fuerzas que impiden que los agroecosistemas proporcionen bienes y servicios. Los sistemas ecosistémicos pueden ser de apoyo, por ejemplo, formación del suelo, ciclo de los nutrientes, producción primaria. De aprovisionamiento, por ejemplo, alimentos, agua potable, leña, fibra, productos químicos biológicos, recursos genéticos. De regulación, por ejemplo, regulación climática, regulación de enfermedades, regulación hídrica, purificación del agua, polinización. Culturales, por ejemplo, espiritual y religioso, recreación y ecoturismo, estética, inspiración, educación, ubicación, herencia cultural. Gestión de la biodiversidad y las funciones ecosistémicas para la producción agrícola sostenible. La biodiversidad es un importante regulador de las funciones de los agroecosistemas, no solo en el sentido estrictamente biológico de su impacto sobre la producción, sino en el de satisfacer una serie de necesidades de los agricultores y la sociedad en general. Las personas que gestionan los agroecosistemas, incluidos los agricultores, pueden aprovechar, mejorar y gestionar los servicios ecosistémicos esenciales que proporciona la biodiversidad en favor de la producción agrícola sostenible. Ello se puede lograr mediante la aplicación de buenas prácticas agrícolas que respeten enfoques basados en el ecosistema y que estén diseñadas para mejorar la sostenibilidad de los sistemas de producción. Las buenas prácticas agrícolas tienen por objeto satisfacer las necesidades de los consumidores de productos de alta calidad, inocuos y producidos de manera responsable desde el punto de vista medioambiental y social. La conservación y el refuerzo de la biodiversidad en los sistemas de cultivo tanto bajo como sobre la tierra, por ejemplo, la biodiversidad del suelo forman una parte de los cimientos de las prácticas agrícolas sostenibles. Tales medidas también mejoran la biodiversidad en otras partes adyacentes del medio que no forman parte de la tierra de cultivo, como las masas de agua y el paisaje agrícola en sentido más amplio. La composición y la diversidad de la biodiversidad planificada, por ejemplo, los cultivos seleccionados influencian en gran medida la naturaleza de la diversidad asociada, vegetal, animal y microbiana. Constituye un desafío integrar mediante estrategias con enfoque ecosistémico la biodiversidad planificada que se mantiene con la diversidad asociada, por ejemplo, los polinizadores silvestres. Algunas prácticas de producción basadas en el ecosistema. Agricultura de conservación K. Sistemas de gestión integrada del arroz, como el sistema de intensificación del arroz SRI. Manejo integrado de plagas MIP para enfermedades animales y vegetales. Manejo integrado de productos y plagas MIP. Sistemas integrados de nutrición de las plantas SINP. Gestión integrada de las malas hierbas. El mantenimiento de la biodiversidad, incluida la asociada a los cultivos, es necesario para garantizar la provisión continua de bienes y servicios como la evolución y mejora de los cultivos mediante el mejoramiento, la interacción entre el medio, los recursos genéticos y las prácticas de gestión que tienen lugar en los propios agroecosistemas asegura el mantenimiento y la adaptación a condiciones cambiantes de una biodiversidad dinámica para la alimentación y la agricultura biodiversidad agrícola. El apoyo biológico a la producción, apoyo proporcionado por los organismos que constituyen la diversidad biológica de los agroecosistemas. Por ejemplo, la fauna del suelo y los microorganismos, junto con las raíces de las plantas y de los árboles, aseguran los ciclos de nutrientes, los depredadores, los organismos que controlan enfermedades y la resistencia genética de las plantas contribuyen a contener plagas y enfermedades. Y los insectos polinizadores contribuyen a la fecundación cruzada de plantas de cultivo. Funciones ecológicas más amplias, procesos ecológicos valiosos que resultan de las interacciones entre especies y entre estas y el medio, como el mantenimiento de la fertilidad del suelo, la calidad del agua y la regulación del clima.
¿Qué son los servicios ecosistémicos? Los servicios ecosistémicos son aquellos beneficios que un ecosistema aporta a la sociedad y que mejoran la salud, la economía y la calidad de vida de las personas. Los servicios ambientales o ecosistémicos son aquellos servicios que resultan del propio funcionamiento de los ecosistemas. Son ejemplos de ello la producción de agua limpia, la formación de suelo, la regulación del clima por parte de los bosques, la polinización, etc. A pesar de que muchos de ellos nos puedan pasar por alto, es imprescindible conservar los servicios ecosistémicos porque sustentan nuestra salud, nuestra economía y nuestra calidad de vida. Cuando no somos capaces de conservarlos, su degradación conduce a perjuicios significativos en el bienestar humano. Por ejemplo, una función clave en los ecosistemas es la acumulación de biomasa vegetal gracias a la fotosíntesis de las plantas. El servicio ecosistémico que se deriva, mirado siempre desde una óptica humana, sería la captación de CO2 atmosférico, que pasa a formar parte de las estructuras leñosas de las plantas, y disminuye el dióxido de carbono atmosférico, uno de los principales gases de efecto invernadero. Así pues, los servicios ecosistémicos son cada vez más el centro de las políticas nacionales y europeas. Se utilizan como indicadores de la calidad de nuestra interacción con el entorno. El siguiente paso es, por tanto, situar los servicios ecosistémicos en el centro de la toma de decisiones y de las políticas ambientales. Esto nos permitirá tener herramientas para identificar qué opciones de gestión nos ayudan a mitigar los efectos del cambio global, a optimizar los beneficios sociales, y a evitar costes y riesgos potenciales para los ecosistemas y las sociedades. Existen 4 tipos distintos de servicios ecosistémicos, según el beneficio que ofrezcan. 1. Los servicios de aprovisionamiento son aquellos referidos a la cantidad de bienes o materias primas que un ecosistema ofrece, como la madera, el agua o los alimentos. 2. Los servicios de regulación son aquellos que derivan de las funciones clave de los ecosistemas, que ayudan a reducir ciertos impactos locales y globales, por ejemplo, la regulación del clima y del ciclo del agua, el control de la erosión del suelo, la polinización. 3. Los servicios culturales son aquellos que están relacionados con el tiempo libre, el ocio o aspectos más generales de la cultura. 4. Los servicios de soporte, como la biodiversidad y los procesos naturales del ecosistema, que garantizan buena parte de los anteriores. Los servicios ecosistémicos, por tanto, combinan la preservación del medio natural a la vez que se hace un uso y desarrollo sostenibles. Servicios de aprovisionamiento o abastecimiento. Uno de los principales tipos de servicios ecosistémicos tiene que ver con los beneficios materiales o productos de la naturaleza que el ser humano puede obtener de los ecosistemas que le rodean para su consumo o aprovechamiento, tales como el agua dulce, los alimentos, la madera, las fibras naturales o los combustibles renovables, entre otros. Servicios de apoyo o soporte. Los servicios de apoyo o soporte son los que ayudan a la producción del resto de servicios ambientales. La polinización, la conservación de los hábitats naturales de las distintas especies, el ciclo del agua o el control de la erosión del suelo son ejemplos de estos servicios que ayudan a la regulación de los ecosistemas. Servicios de regulación. Se entiende por servicio de regulación ecosistémico a los procesos ecológicos que mejoran o hacen posible la vida, como la regulación del clima, la calidad del aire o del ciclo del agua, la polinización o el control de las inundaciones, de la erosión del suelo y de las enfermedades. Servicios culturales. Entre los beneficios que podemos obtener de los servicios ecosistémicos, también se encuentran los beneficios inmateriales, más relacionados con el bienestar o enriquecimiento espiritual, ya que la naturaleza sirve también para la construcción de la identidad cultural, como fuente de inspiración artística o de obras de ingeniería, de disfrute estético o de espacio para la recreación. Algunos de los servicios ambientales, como los de aprovisionamiento, son más fáciles de cuantificar que otros,
a los que es más complicado aplicarles un valor concreto. Ejemplos de servicios ambientales. Una vez detallados los diferentes tipos de servicios ambientales, conviene también profundizar en ellos desmenuzando algunos ejemplos, sobre todo de los de regulación, ya que su efecto suele resultar invisible y recabamos en ellos cuando han sufrido alteraciones o deterioros. 1. Biorremediación. Es un método por el cual se utilizan diferentes seres vivos microbios para la recuperación de recursos naturales o ecosistemas, agua subterránea o suelos, por ejemplo, que han sido contaminados. A través de la estimulación del crecimiento de estos organismos microscópicos que viven en el ambiente, se busca la degradación de ciertos compuestos petróleo y derivados, solventes, plaguicidas, etc., ya que los microbios se valen de los contaminantes como fuente de alimentos y energía. 2. Sumideros de CO2. Otro importante servicio de regulación ambiental es la absorción de CO2 por parte de los sumideros de CO2, como los bosques, que mediante la fotosíntesis extraen de la atmósfera este gas de efecto invernadero y devuelven oxígeno a la atmósfera. En este ámbito, es interesante conocer el proyecto Marketplace Motor Verde de la Fundación Repsol, una herramienta digital para personas y empresas que deseen calcular y, a la vez, mitigar la huella de carbono de sus actividades. 3. Polinización. Las abejas, pero también otros insectos, algunos pájaros y murciélagos, son los principales agentes polinizadores dentro de un ecosistema, un proceso que resulta esencial para el esparcimiento de las semillas y el desarrollo de los frutos de los cultivos. Según los datos de la FAO, casi el 90% de las plantas con flores dependen de los polinizadores para su reproducción. También el 75% de los cultivos, que gracias a la labor de los polinizadores ven cómo la flor se convierte en fruto. De este servicio ambiental depende, en gran medida, la producción y la seguridad alimentaria, pero también la biodiversidad. Gracias por mirar. Si te gustó este video, dale like. Comparte este video y suscríbete. Escríbenos en los comentarios cómo te pareció el video. Te espero en el próximo video. Nos vemos.